porque justamente esta es como la parte central, digo yo, es el momento más importante de toda la tarde, de todo lo que estuvimos hablando, porque en este momento necesitamos tu ayuda. Sos abogada, trabajás con casos de familia. Así es. Y necesitamos saber cómo podemos ayudar a estas mujeres, ¿no? Desde lo legal. Bien, bueno, el Poder Judicial actualmente cuenta acá en Capital Sí. y en realidad en toda la provincia con fiscalías, fiscalías correccionales y fiscalías de instrucción y defensorías civiles. Sí. En las defensorías civiles, que la denominación correcta en distintos lugares y acá en Capital también es defensorías de pobres y ausentes. Que ahí estás vos en la número 2. Exacto, para identificarla de las defensorías penales, ¿no? Bueno, en las defensorías de pobres y ausentes se tramitan todas las denuncias de violencia, cualquiera sea, digamos, la índole de esa violencia. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos es, a través de un formulario que está estandarizado, hace 2 años atrás aproximadamente, el Superior Tribunal, por acordada, unificó el tratamiento de los casos de violencia y estableció un formulario estándar para todas las oficinas del Poder Judicial, y cualquier víctima que llegue a cualquier oficina del Poder Judicial, dice esa acordada, debe recibir asesoramiento, que le sea tomada la denuncia y después le remite a las oficinas que correspondan para su tramitación, que son los juzgados de familia, que son los que adoptan las medidas protectorias. Este trámite actualmente está siendo muy rápido, efectivo, rápido, digamos. Han surgido, digamos, algunas críticas y algunas quejas con relación a la rapidez con las que se adoptan, por ejemplo, exclusiones de hogar o medidas de restricción de acercamiento o prohibición de acercamiento. Pero si comparamos, digamos, los números que vos estabas dando recién de femicidios y de violencia contra las mujeres, comparado con los casos donde se pueda cometer algún error por excesos, digamos, son mínimos. Entonces no hay un 10 a 1, digamos, ¿no? Claramente las medidas protectorias adoptadas rápidamente son las que salvan vidas. Sí, seguro. Esas medidas, que son las de exclusión de hogar, las de restricción de acercamiento, como te decía, van acompañadas también de otras medidas como las del botón antipánico. Claro, que recién nos comentaba el asistente social. Así es. Y sé que estuvo hace muy poco el ministro de Seguridad acá en Corrientes con el gobernador, firmando un convenio también por este sistema de control dual, ¿no es cierto? De pulseras. De pulseras. De pulseras. Sí, bueno, sí, eso básicamente va a quedar en ámbito penal, digamos. Sí. Por ahora los juzgados de instrucción, fiscalías correccionales y fiscalías de instrucción reciben y tramitan todas aquellas denuncias que queden comprendidas dentro de algunos de los tipos del Código Penal relativas a violencias que tengan que ver con lesiones leves, graves, intentos de asesinato, etc. Todo lo que sea hasta ahora violencia psicológica, violencia verbal, acosos, etcétera, es remitido a los juzgados de familia, digamos. O sea, la violencia física que pone en riesgo la integridad corporal es la que se tramita en la justicia penal y es la que va a meritar eventualmente que se puedan usar tobilleras magnéticas para hacer un seguimiento del violento. Claro, que no se acerque... Sí. A la víctima. A la vícima, exactamente. Y así también prevenir, ¿no? Así es. Así también prevenir. Y ustedes trabajan, me dijiste, en conjunto con el botón antipánico. Sí, nosotros trabajamos con otras oficinas del Estado. Generalmente lo que se tramita en el Poder Judicial es todo lo que tenga que ver con las medidas protectorias, pero después las situaciones ameritan
un sinfín de gestiones, que sí. tienen que ver con la protección material de la familia, Claro. porque muchas veces la persona violenta, sobre todo teniendo en cuenta los tipos de casos que nosotros atendemos en las defensorías, que son mayoritariamente personas pobres, pero para la violencia de género, violencia contra la mujer, no tenemos en cuenta el caudal de ingreso de la víctima. Nosotros asistimos a cualquier víctima. Claro, sí. Eso es muy importante que quede claro. Ahí no se atiende solo a alguien que sea pobre, sino a cualquier víctima. Y sí te decía que van acompañadas de una serie de gestiones, porque a veces la víctima huye de su casa con sus hijos, claro, y hasta que tramitemos la exclusión y el reingreso, ¿dónde se los ubica? Entonces tenemos que trabajar con distintos organismos del Estado, por ejemplo, el centro de monitoreo, para que nos gestione un lugar, habitación, donde se pueda quedar una semana, claro, etcétera. Un tiempo. Sí. A veces es un poco más arduo, más complejo, porque la víctima vivía en la casa de los familiares del violento, claro, entonces volver a vivir ahí le genera una situación permanente de hostigamiento, claro, peligro. Totalmente. Así que la situación habitacional sigue siendo uno de los mayores problemas más complejos, sí, ¿no? Más complejos y que van de la mano con la violencia, y que muchas veces le hace dudar a las mujeres dónde va a ir a vivir, de hacer o no la denuncia, porque tal vez la mujer no trabaje o no tenga realmente un sustento que pueda permitirle el liberarse, el irse. Tal cual. Es complicado, ¿no? Eso es complicado, y eso, bueno, por eso está permitido, o sea, está dentro de la ley que la misma juez que adopta la medida protectoria también contemple, por ejemplo, la cuota alimentaria o el embargo de alimentos si es que el violento está prestando funciones. Ajá. A veces cuando no se trata de casos graves, se pide, digamos, como una situación por falta de otros recursos disponibles que tengan que ver con la reeducación de la persona que ejerce violencia y demás, y de estas autonomías que tienen que tener las mujeres, se pide, por ejemplo, la cárcel de la persona que ejerce violencia. Bueno, ese tema acarrea, digamos, también la falta de sustento material de la persona que está desempleada, que tiene hijos chicos, claro, que es la mujer. Claro. Entonces, estas son situaciones que hay que analizarlas bien, que ameritan seguir profundizando estudios. Hoy vos mencionabas el inicio, los titulares, ¿no?, de los medios de comunicación con estos 4 femicidios. Sí. Y hace poco en un congreso que hubo en el sur, y hoy vi que posteó la doctora Ileana Arduino, que es una investigadora en la temática, que decía que cada vez que los medios de comunicación tratan contando todos los detalles de los casos de femicidio, en realidad generan esta sensación de poder de los violentos y de luces y de estrellato, claro. Y que esto incita como empoderándole a ellos, digamos. Sí, que incita a reeditar estos casos tan espeluznantes. Entonces que habría que ver... la psicología, ¿no? Claro, que habría que ver otro modo de tratar de informar. Y después otro punto, digamos, en cuestión son las estadísticas oficiales. O sea, el Poder Judicial elabora estadísticas, pero esto no forma parte de una ley integral de estadísticas de todas las oficinas del Estado. Y cuando no se conoce fehacientemente en números, ¿no?, en datos así concretos, lo que no se puede dimensionar el problema. Entonces necesitamos esas herramientas. Necesitamos realmente eso. Nosotros hoy justamente abrimos el programa contando con números, con datos, los porcentajes, la cantidad de mujeres en números reales, y no solamente en Argentina, sino también en el mundo, como para tener dimensionar y como para concientizarnos y darnos cuenta del problema, de la situación, y que no es de unos pocos, no es de unos poquitos o no es de casos aislados, sino
No, es mucho más frecuente de lo que pensamos. Mucho más frecuente, exactamente. Y bueno, otro dato que es importante, si me dan los tiempos te lo cuento, las mujeres no tienen que llevar ningún requisito para ir a hacer la denuncia. Ah, perfecto. Su DNI. Sí. Y bueno, hay casos que donde, por ejemplo, si la persona salió huyendo del hogar o escondida y dejó su documentación, nosotros le recibimos igual la denuncia y realizamos las diligencias necesarias para recuperar esa documentación. Perfecto. De todas maneras, la mayoría de las personas tienen, digamos, quill, así que podemos imprimir un quill y demás desde las oficinas de la Defensoría, porque tenemos acceso a esas bases de datos. Así que hay forma de acreditar, digamos, de alguna forma su identidad. Y bueno, es básicamente sin formalidades y sin requisitos. O sea que para que la mujer o la persona pueda ir sin tener que estar complicándose o pensando en grandes burocracias, sino ir y asistir acá y recibir la ayuda, ¿no? Y desde la Defensoría lo que hacemos siempre es respetarle su voluntad. Es decir, hay muchas personas que van, realizan una denuncia, hacemos un trámite, hacemos una exclusión y regresa a su casa. Inician algún tratamiento, él, ella, porque eso ordena la justicia. Sí. Y después reinician una convivencia. Bueno, nosotros, digamos, en la Defensoría no obligamos a las mujeres no le decidimos la vida, no. Lo que hacemos es asesorarlas en todo momento y sí ponemos en conocimiento de la juez y de otros funcionarios que intervienen la situación, pero es un trámite siempre, digamos, respetando la voluntad de la persona para que no se sienta avasallada, revictimizada. ¿Y eso se tiene algún número, por ejemplo, de cuántas mujeres vuelven a convivir, por ejemplo, con la persona violenta? No, porque nosotros, la verdad es que en la oficina, en el Poder Judicial, no tenemos una oficina de seguimiento de los casos. Claro. Los juzgados de familia no dan abasto y las defensorías menos. Sí. Pero sí deberíamos tener eventualmente está previsto una oficina que se llama de atención a la víctima o atención a la mujer, que fue creado por acordada hace mucho tiempo ya, hace como 10 años. Esa oficina eventualmente tendría, digamos, alguna función de seguimiento de estos casos. Como para saber. Sí, para saber que es interesante, que son menos, son los menos. ¿Son los menos los que vuelven? Son los menos los que vuelven, digamos. A veces se toma como así como en chacota, ¿no? ¿Para qué hace la denuncia si después vuelve? No, son los menos. Mira vos. Son definitivamente los menos. Los menos, bueno, eso también ya es un gran paso, Sí, es ¿no? un gran paso. Que la mujer se haya animado también a tener el valor y a liberarse y a seguir su camino, ¿no? Así es. Porque es muy difícil estar en esa situación seguramente. No, sí, hay casos dramáticos, ¿no? Seguro. Muy dramáticos. Sí, seguro. Nora, muchas gracias. No, gracias a vos por el espacio. No, gracias a vos por haber venido hasta acá y por toda la información. ¿Algún número que quieras pasar o alguna red social para la gente? Las defensorías están todas en el mismo edificio y ahí mismo funcionan las fiscalías y los juzgados de instrucción. Es Pellegrini 1058, planta baja. Perfecto. Pellegrini 1058, planta baja. Acá en la ciudad capital de Corrientes. ¿Hay también en el interior, en diferentes...? En el interior hay defensorías en todas las localidades. En todos los pueblos, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Nos vamos a un cortecito y bueno, a despedirnos.